Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Aleluya. Dice así la palabra de Dios. Hablando de Cristo, dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola la enseñó Jesucristo y luego dio la explicación qué es lo que significa en el versículo 36, si me gustan acompañar ahí. El versículo 36 dice así: entonces despedía a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. Aleluya. Por esta familia en el estado de Michoacán, en México, Señor, que tuvieron un terrible accidente, el papá murió, pero Señor, la mamá, por un milagro tuyo, ella sobrevivió. Gracias, Dios eterno. Pido, Dios, guarde su salud, tú le ayudes porque ha sido afectada grandemente sus pulmones y han sido como 5 operaciones. Gracias que ella sobrevive, Señor, para poder así atender a 3 hijos que son menores de edad, Señor. Uno de ellos muy pequeño. Dios, ayúdale en sus pulmones. Señor, toca su cuerpo, Padre. Glorifícate, Dios, en grande manera. Señor, tú eres grande y poderoso. Tú eres el que vives. Señor amado, también quiero pedirte por el hijito, el bebé de nuestro hermano José, nuestra hermana Isamar, que se encuentran ellos con su bebé, señores, en el hospital, señores, creo que está en cuidados intensivos, ha tenido problemas respiratorios y la flema, Señor, y han pasado toda la noche en el hospital. Y te pido, Dios, que tú sanes al pequeño, Señor, que tú bendigas su cuerpo, traigas paz al corazón de su papá y de su mamá, Señor. Tu palabra dice que por tus llagas somos sanados. Señor amado, también te pedimos, Señor, por un compañero de trabajo de nuestro hermano Jorge. Señor, te pedimos por ese varón llamado Pablo que tiene problemas en sus riñones. Toca su cuerpo, Señor. Sana lo que él sepa que hay un Dios que se preocupa por él, se preocupa por su cuerpo, se preocupa por su alma, Señor. Tócalo, Padre, glorifícate, Dios, y que nuestro hermano pueda darle testimonio, Señor, de todo, Señor, de lo que tú haces, Señor. Muchas gracias, Señor. Padre, háblanos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tome su lugar. Aleluya.
Hace 8 días yo les compartía una predicación sobre la parábola del sembrador. A lo mejor se acordarán que ahí salió un hombre a sembrar y la semilla cayó en 4 diferentes clases de terreno. Y le pido a Dios que esta palabra haya quedado en cada corazón. Hoy les quiero compartir otra parábola, la parábola de trigo y de cizaña. Y esta va a ser la parábola de hoy en 8. Si Dios nos permite, predicaremos sobre otra parábola. Y esta tiene que ver con la sinceridad con la cual nosotros debemos de buscar a Dios. Es una parábola que va en contra de toda clase de hipocresía en nuestras vidas y al contrario que seamos sinceros. Ahora quiero comenzar con una ilustración en la cual pues un cristiano invitó a su amigo a que lo acompañara a la iglesia. Y el amigo le contestó de esta manera, le dijo, claro, a mí me gustaría ir, pero la verdad es, y siempre hay un pero para el que no quiere buscar de Dios, ¿verdad? Dijo, pero la verdad es que la iglesia está tan llena de hipócritas, a lo cual el cristiano, pues eran amigos y yo creo que pues tuvo la confianza de responderle de esta manera. Le dice, ay, pues no te preocupes, that's okay, le dice, siempre hay lugar para un hipócrita más. ¿Verdad? En este pasaje que acabamos de leer, Jesucristo habla acerca de la presencia del bien y del mal en esta tierra. Incluso se acordarán de repente en el libro de Job, el libro comienza explicando hablando acerca de Dios, está sentado sobre su trono celestial y a él se le acerca el mismo Satanás y Dios, le dice, ¿de dónde vienes? De meriodar o dar vueltas así en la tierra, y luego pues terminan hablando acerca de Job, que si era bueno, que si era malo, y Dios dice que es bueno, que es perfecto, que es íntegro, y Satanás pues queriendo llevarle a la contraria siempre a Dios le dice que no, que él nada más aparenta portarse bien, pero por lo mucho que Dios le bendice. Ahora el día de hoy estamos mirando esta parábola en la cual crecen al lado el uno del otro dos cosas. Crece el trigo y crece también, hermanos, la cizaña, que viene siendo una clase de hierba como weeds. Y al principio, por lo menos, se parecen bastante similares. A modo de que si uno quisiera arrancar la cizaña, sería muy fácil confundirse y al mismo tiempo arrancar el trigo. Y por eso pues aquí el Señor dice que es importante que ambos crezcan y solo que al final del tiempo de la cosecha o el tiempo de la siega se separen el uno del otro. Jesucristo contó esta parábola como hace unos 2000 años y aquí hay lecciones que Él dejó a sus oidores en aquel entonces y también para los lectores de la Biblia 2000 años después. Lo primero que quiero que nos demos cuenta, hermanos, la primera lección es que existe la presencia de la hipocresía. Esto existe. Hermanos, donde quiera que hay gente, hay cosas buenas y cosas malas. Hay personas que quieren agradar a Dios y hay personas que no quieren agradar a Dios y viven al lado los unos de los otros. Usted en su trabajo, usted conoce gente que es trabajadora, que es fiel, que es responsable, que se esmera en su trabajo. Como también conocerá gente, hermanos, que son difíciles,
gente que hace lo menos posible, que quieren llegar tarde, salir temprano, etcétera, hermanos. Eso se ve en los trabajos, esto se ve en las familias y lamentablemente también se ve lo mismo en la iglesia. Ahora, yo sé que al mundo le encanta ver y criticar cuando hay mal dentro de la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que les encanta a muchos hacer. Y cuando yo digo que en la iglesia hay bueno y malo, casi pareciera como una injusticia decir esto, porque cuando yo los miro a ustedes, cuando yo miro a los cristianos, yo sé que la gran mayoría, hermanos, es gente devota que ama a Dios, gente que son fieles, verdaderos y auténticos en su vida como cristianos, gente maravillosa. Pero le quiero decir, hermanos, que aún, hermanos, en lo que es el cristianismo, no solo a nivel local, la iglesia local, pero aún a nivel global, lo que es la iglesia universal, hay bien y hay mal, y esto no nos ha de sorprender. La gente dice, no, mira, esto pasó en la iglesia, esto pasó en la iglesia. ¿Cómo es posible que no digan? Mire, Jesucristo tuvo a 12 apóstoles. Unos pensaban de una manera, otros de otra manera. Uno de ellos, hermanos, era cobrador de impuestos, muy aliado al gobierno romano. Otro de ellos era un revolucionario, era como de los terroristas. Cristo está ahora sí armando un equipo, por así decirlo, de ministerio, con mucha variedad. Pero entre los 12 había uno. Era el tesorero, un hombre de confianza, con nombre de Judas. Óigame, no a cualquiera se le encarga el dinero. Incluso dentro de su familia, usted conoce que si usted le dice a un miembro, guárdame este dinero, se lo guarda. Y si hay otro que usted se le guárdame ese dinero, digamos, de repente cuando se lo regresan hay algo que está faltando y le van a decir, oh, mira, no me he prestado, luego te lo doy, y luego, y pasa un día, el otro, pasan los meses, y ¿cuándo lo va a ver? Esto me hace recordar que uno de nuestros hermanos que ha sido anciano, el hermano Arturo, una vez nos dio una ilustración. Él formaba parte de una congregación en la cual estaban en una reunión y de manera espontánea, yo no sé por qué, estaban buscando un tesorero y había un hermano que era, pues apenas creo que llevaba 1 año, 2 años en la iglesia, relativamente nuevo todavía, y alguien dijo, no, pues yo quisiera que ese hermano pues sea el tesorero, y otro decía, sí, el hermano, y el otro, que sí, y pareciera como que la cosa se prendió y todos que sí, y él meneaba la cabeza, no, que yo no, y que quién sabe qué. Bueno, cuando ya vio como que no había de otra, mejor se puso de pie y dice, hermanos, dice, mire, la verdad, pues yo no quiero ser tesorero porque pues por una muy sencilla razón, dice, es que yo tengo a veces la mala costumbre de tomar lo que es ajeno, dice. En una reunión de una iglesia. Entonces dijeron, no, mejor no, busquemos a otro, ¿verdad? No a cualquiera se le confía las finanzas, ni en el hogar, ni en una empresa, ni en una iglesia, pero a Judas le tenían la confianza y él, hermanos, cargaba el dinero. Y si Jesucristo veía alguna necesidad, pues se acercaba al tesorero. Si era cosa de darle comer a los que tenían hambre, pues ahí estaba. Si los discípulos no habían comido, si los apóstoles necesitaban algo, pues ahí había un dinero, digamos, para aquellos que habían dejado sus trabajos y todo, lo andaban siguiendo, ¿verdad? Pero aún, hermanos, si aún entre los 12 había uno que traicionó por unas 30 monedas de plata, ¿por qué nos sorprendemos si hoy en la iglesia de repente y tristemente, de repente algún cristiano, no sé, cometió un fraude o de repente, no sé, algún pecado sexual? Esto no es licencia y no quiero ahora sí, crear oportunidad para que vivamos en pecado. No se vale. Pero hermanos, cuando sucede, no nos debemos de sorprender. Porque donde quiera que Dios se está moviendo y Dios está obrando, Satanás no se queda quieto.
Él es el adversario, enemigo de Dios. Y cuando ve que Dios está tocando y transformando vidas, él se quiere meter para poner tropiezo, para que la gente pues no busque de Dios. Eso lo vemos como en el caso que dije de Job. Dios obrando en la vida de Job. Y no falta ahí que venga Satanás a decir, pero él te busca de balde, mira nada más, quítale todo lo que tiene. Y vas a ver que él va a renegar y te va a la espalda y va a blasfemar contra Dios. Y Dios dijo, ok, pues probémoslo. Y eso, ahí empieza, hermanos, las dificultades en la vida de Job. No voy a hablar acerca de Job, solamente lo uso como una ilustración para decir, hermanos, de que si hay presencia de mal, hay presencia aún de hipocresía en todo lugar, y esto incluye aún dentro de una iglesia. Digamos, si usted algún día fue a comprar en la tienda que usted quiera, vamos a decir quizás la más conocida, la más grandota, quizás la Walmart, digamos. Y usted por ahí, no sé, hay un cajero, un trabajador que es un hipócrita, poco usted algún día va a decir, ya no vuelvo a ir a Walmart, o a Target. O a Home Depot, lo que sea, porque ahí hay un hipócrita. Digamos, es decir, ya no voy a ir a estudiar a una escuela, no voy a estudiar una carrera, diría un joven, porque allí hay un hipócrita, hermanos. Es decir, uno va porque uno tiene necesidad de lo que ahí hay. Y venimos a la casa de Dios porque necesitamos de Dios. Y aunque pueda haber alguno que ande mal, alguno que ande chueco, la gran mayoría están buscando de Dios. Aleluya. Y aún le voy a decir una cosa, hermanos. Aún hay cristianos que son fieles y devotos, como usted, que de repente en algún momento, en alguna época en su vida como cristiano, ha bajado la guardia. Y de repente llegó a decir algo. De repente llegó a tomar alguna decisión. De repente, hermanos, falló en algo. Y ojalá que ahora para estas alturas usted ya se enderezó, usted ya se arrepintió. Pero de repente, hermanos, alguien se dio cuenta, ¿verdad? Alguien se dio cuenta y total, es decir, y es el enemigo que quiere aún entre los fieles hacer que nosotros nos desviemos. Quiero decirle lo siguiente también, hablando de la hipocresía. Mire, hay una gran diferencia entre un cristiano que está luchando contra el pecado, que está luchando contra la tentación, y una persona, a diferencia de ese cristiano, que es una persona hipócrita. Mire, un cristiano pues le puede fallar a Dios, nos podemos llegar a enojar, decir algo indebido, de repente tomar una mala decisión. Vuelvo a decir, no es un pretexto, no lo vaya a decir, el pastor dijo que no, yo no dije nada, nada más estoy ilustrando. Pero un cristiano lamentablemente puede fallar en alguna área, pero le está pidiendo a Dios, Señor, perdóname, Señor, levántame, transfórmame, yo ya no quiero ser el mismo, yo quiero cambiar. ¿Cuántos han orado así? A diferencia de un hipócrita, ¿sabe qué? Que peca y le da igual, peca y no le importa. Va y se emborracha y le da igual, hermanos. Todavía, hermanos, lo quiere dar a conocer. No le importa, y quizás se esconda de la gente, digamos que es cristiana, pero entre su círculo, hermanos, vive como un mundano. Entonces, hermanos, hay gente que puede ver al cristiano que está luchando, está batallando, pero no es que sea un hipócrita, está tratando de levantarse. Hermanos, la palabra hipócrita viene de una palabra en griego en lo que es las dramas o el teatro. Que la manera que hacían el teatro en aquel entonces, una persona actuaba y se ponía como un tipo de máscara. De repente están visto hoy en día como que, no sé, como que eso volvió a ser algo popular, que llevan como un palito y después aquí tienen como un tipo de máscara y se cubren los ojos, ¿verdad? Y de repente actuaban así, digamos, en los griegos en el drama, como quien dice, poniéndose una mascarilla, veamos. Nosotros diríamos como un hipócrita, alguien como que es dos caras, digamos, enfrente de usted, ay, manito, usted es la mejor persona, aquí véngase, que Dios le bendiga, y nada más se va, ¿verdad? Y empieza a hablar mal de usted, mano. Cuidado, qué cosa más terrible. Cuidado, digamos, cuidado con esa clase de persona. No sea usted esa clase de persona.
Nosotros somos llamados a ser trigo, wheat en inglés, ¿verdad? No somos llamados nosotros a hacer cizaña o tares en inglés, ¿verdad? O weeds, ¿verdad? Ahora, mire, qué difícil ha de ser para las personas que son hipócritas, porque siempre tienen que estar teniendo como dos diferentes personalidades. En la iglesia le pueden saludar, Dios te bendiga. Alabado sea Dios. Saben todo el vocabulario cristiano. Aleluya. Y nada más salen para afuera. No, hombre. Unas leperadas, malas palabras. Nada más deje que alguien vaya manejando y los corte por el estilo. No, hombre. Veamos. Se sueltan a hablar y al decir cosas. Vean. Pero digo que, mire, tarde que temprano, la persona que es de dos caras, queda descubierto. Tarde que temprano, es decir, alguien se va a dar cuenta. Aquí en la iglesia, entre hermanos, un santo tan pacífico, tan lleno de paz, ni una mosca mata, ¿verdad? Y allá afuera, digamos, no hombre, digamos, unos arranques de ira y cosas por el estilo. Que Dios tenga misericordia de su vida, hermanos. Pero no solo eso es cansado, digamos, para la persona que vive de esta manera, hermanos. Es algo que también trae demasiado daño a las personas que rodean al hipócrita. Mire lo que Cristo le dijo a los hipócritas, que eran los líderes religiosos en su tiempo. Les invito, ubiquen Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23 y versículo 27. Mateo 23, al principio del Nuevo Testamento, un poquito más allá de la mitad de la Biblia. Mateo capítulo 23, igual lo tenemos arriba en la pantalla. Dice así la palabra de Dios. Hay de vosotros, escribas y fariseos. Esos eran los intérpretes de la ley. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresías e iniquidad. De repente usted, como yo, usted ha visitado en algún momento algún cementerio, o quizás alguien se murió, va a haber un entierro, usted va para allá y usted va pasando y usted ve diferentes sepulcros, unos más pequeños, unos más grandes. De repente hay algunos que resaltan y algunos que se ven bien limpios, ¿verdad? Y algo grandes, y de repente tienen una lápida bien alta y describe el nombre y cuándo, fechas de nacimiento y de muerte y cosas por el estilo, y dice nombre. ¿O será que era muy buena esta persona? ¿O será que lo querían mucho? ¿O será que le pusieron tan grande porque no sé, quizás se sentían culpables de que no sé, quién sabe? Que uno los mira. Entonces, y piense usted que Cristo dice: hey, ustedes, le dice a los líderes religiosos, ustedes parecen como esos sepulcros que están blanqueados, se ven tan limpios, qué cosa tan maravillosa, pero por dentro, ¿qué hay? Huesos podridos que se están deshaciendo. Dice, están ustedes a la verdad como estos huesos que por afuera se ven como el sepulcro, se ven tan bien, pero adentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Hermanos, Cristo está en contra de toda clase de hipocresía. Y le quiero decir esto, hermano. Usted busque usted la manera de ser siempre sincero con Dios. No sea usted una persona hipócrita, no digo que usted lo sea, pero evite eso a todas costas. Y reconozca usted primeramente delante de Dios y lo demás, que todos tenemos mucha área en la cual nosotros debemos de cambiar, en la cual nosotros debemos de mejorar, en la cual nosotros debemos de arrepentirnos, porque Dios está obrando en nosotros. Eso es verdad, sin lugar a dudas, pero también nos hace falta, ¿sí o no? Nos hace falta.
Ahora quiero que miremos, hermanos, no solo nos demos cuenta que sí, la hipocresía existe, hermanos, pero también, hermanos, hay una responsabilidad que nosotros tenemos que darnos cuenta. Estamos en el texto de Mateo capítulo 23. Entonces, el mal ya se hizo. Lo bueno que se hizo es que el sembrador, que es Jesucristo, el Hijo del Hombre, ha venido a sembrar la semilla. Entonces se espera un gran fruto. Pero luego, hermanos, en la noche, cuando están todos dormidos, lo que sucede es que viene el enemigo, que no es otro sino Satanás, y lo que siembra es la mala semilla. Nos dice la palabra de Dios que la mala semilla, versículo 38, son los hijos del malo, son los que obedecen a Satanás. Que se den cuenta que siguen a Satanás o no, eso es secundario, pero al no obedecer a Dios, o uno de alguna manera está haciendo la voluntad del enemigo. Entonces viene el maligno, ha sembrado lo malo, y van creciendo las dos cosas juntas. Al principio no se dan cuenta los obreros, pero conforme van creciendo se dan cuenta y van con el amo y le dicen: hey, mira, esto y esto ha pasado, está creciendo los dos, y ahora resulta, ¿qué hacemos? ¿Quieres que arranquemos la cizaña para que crezca más libremente el trigo? Casi humanamente es lo que yo hubiera pensado, porque está estorbando la cizaña. Pero Jesucristo dice: no hagan eso, porque hay un peligro que en cuanto tú estés tratando de arrancar la cizaña, juntamente jales con la cizaña el trigo y echas a perder el trigo. El trigo es muy importante porque vienen siendo los hijos de Dios. Entonces lo que se debe de hacer es lo siguiente: esperen hasta que llegue el tiempo de la cosecha o the harvest, ¿verdad? Que llegue el tiempo de la siega, y al final van a llegar los segadores y van a contarlo todo, y ahí van a separar lo que es bueno, lo que es malo. Por un lado la cizaña, por el otro lado va a ser el trigo. Bueno, entonces resulta, hermanos, que lo que aquí nosotros aprendemos es lo siguiente: Cristo nos está diciendo que Él no nos ha dado a nosotros la tarea de andar juzgando quién es hipócrita, quién no es hipócrita. Nosotros, hermanos, tenemos que dejarle el juicio a Dios. Después decimos: no, mira, a mí me está yendo mal, yo soy cristiano, y aquel que es un mundano vive como quiere, ni busca de Dios, ni pide perdón, y es un altivo. ¿Y por qué le va bien? Mire, le está yendo mejor, le subieron el sueldo, tiene un mejor trabajo, mire cómo él anda, y parece que anda mejor que yo. ¿Y por qué? ¿Sabes qué? No quieras la recompensa de Dios aquí en la tierra, hermanos. Allá Dios nos ha preparado calles de oro, aleluya, y mar de cristal. Y a veces sí nos bendice aquí, no digo que no, pero no quieras todo el premio aquí. Entonces resulta, amado hermano, de que lo que está diciendo Cristo es esto: dejen que tanto el trigo como la cizaña crezcan juntos. Dios los va a juzgar. Al final Dios los va a separar, y los que son cizaña van a ser echados en el horno del fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, el infierno es una realidad. Es decir, algunas personas dicen: ¿cómo es posible que si Dios es un Dios de amor, que Él es el Padre celestial y Él a todos ama? Sí, hermanos, pero Él da tanta oportunidad a todos a que en esta vida busquemos de Él. Y si la gente no quiere buscar en esta vida de Dios, entonces Dios en la vida venidera no los va a obligar a que se vayan al cielo. Ellos decidieron, no es que Dios está echando al inconverso al infierno, sino que solito la persona, hermanos, se está entregando, hermanos, a un juicio eterno. Pero nosotros tenemos que esperar en Dios. Nuestra tarea, hermanos, no es la de juzgar. Dios no nos ha puesto para juzgar, en primer lugar, la salvación de otra persona. Mire, qué bonito es cuando alguien se entrega a Cristo y de repente se da un cambio así.
De un momento a otro dejó todos los vicios. De un momento a otro le pidió perdón a todas las personas que habían ofendido. De un momento a que la persona que era tan agresiva ahora es tan amable, es ayudador. Qué bonito es, gloria a Dios. Cuando vemos que un pandillero de repente se entrega a Cristo, al otro día se aparta de la pandilla, deja los vicios, se está borrando los tatuajes. Gloria sea a Dios. Algunos de manera instantánea están dando fruto. Otros tardan más. Otros les toma un poco más de tiempo. Es como el aprendizaje en nuestros hijos. Hay hijos, hermanos, que de repente, hermanos, tienen una mente fotográfica. Hay otros que les cuesta bastante. Igual en la vida cristiana, hermanos, no todos van a crecer, pero si la persona realmente ha recibido a Cristo, está confiando en Cristo por su salvación, está luchando y batalla y 2 pasos para adelante y 1 para atrás, usted no lo juzgue y diga que no es cristiano. Si la persona dice yo confío en Cristo, hermano, usted deje eso en las manos de Dios. Quizás le tarda más, quizás no, igual está en una iglesia donde quizás no tiene una instrucción tan sana, hermanos, pero usted anímelo, gloria a Dios. Lo segundo, hermanos, que también nosotros no debemos de estar juzgando, hermanos, son las intenciones de las personas. Hermano, yo he escuchado no solo entre inconversos, pero entre cristianos que de repente quieren juzgar el por qué alguien hace algo. De repente una persona va y saluda a la otra de una manera muy amable y dice, oh, yo ya sé, porque le está saludando así, seguramente le va a pedir un gran favor, hasta prestado le va a ir a pedir dinero y crees que le va a pagar. ¿Tú qué sabes? A lo mejor si siente un cariño por la persona, deja que lo salude, digamos, es decir, no lo estemos juzgando, porque ni usted ni yo podemos mirar dentro del corazón de la persona. El único que sabe lo que hay dentro del corazón es Dios, ¿sí o no? Oh, no, seguramente esa persona que está en el ministerio nada más tomó el ministerio porque se quiere lucir, porque quiere nada más verse bien, y quién sabe qué tal. ¿Tú qué sabes? Tú no sabes eso, hermano. Es decir, deja que la persona haga su ministerio, y si quizás tiene algo de orgullo, ¿sabe qué? Dios a su tiempo y su manera le va a ayudar a que sea más humilde. ¿A poco no? Así es. Dejemos de que Dios juzgue el por qué, porque hermano, la verdad que usted ni yo conocemos lo que está viviendo esa persona, lo que está pasando, las circunstancias en su vida, su pasado, por qué es como es, ¿verdad? Solamente Dios es el juez. Pero habiendo dicho esto, quiero aclarar lo siguiente, que así como Dios dice en su palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados, Mateo 7:1. Ese es el versículo favorito, ¿verdad? De los enemigos del evangelio, ¿verdad? Llámanos el cristiano, hey, no hagas esto, pórtate bien. Hey, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? Y no debemos ser juzgones, ¿verdad? Criticones, condenando a la gente al infierno. Es verdad, pero le digo, al mismo tiempo, hay pasajes en la Biblia que dice que sí debemos de juzgar ciertas cosas. ¿A poco, pastor? Vamos para allá, para que no digan que me lo estoy inventando. Mateo 7, versículo 15. Mateo 7 y versículo 15. Guardaos de los falsos profetas. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Si Cristo está diciendo que tengamos cuidado, que nos guardemos de los falsos profetas, y alguien en nuestros tiempos ahora viene predicando, y aunque esté usando la Biblia, nosotros tenemos que darnos cuenta si la persona es un verdadero profeta o siervo de Dios, o si es un falso profeta. Tenemos que hacer un juicio. Para esto tenemos que leer la palabra de Dios y compararla con lo que aquella persona está enseñando. Somos llamados a juzgar la doctrina y que podamos discernir entre lo que está bien y lo que está mal. De repente, de cuando en cuando, yo he escuchado a lo largo de años que gente
quizás para mostrarse que quieren aprender de Dios. Gente ha dicho, bueno, si llegan a mi puerta y me tocan y vienen y tienen una Biblia, yo los dejo pasar, no importa de qué religión son, que si son testigos, mormones, si son cristianos o católicos o lo que sea, que vengan todos. Pero lo que no se han dado cuenta es que el apóstol Juan en una de sus cartas ha dicho que no recibamos a nadie ni le digamos bienvenido al que no trae la doctrina de Cristo. Dice, al tal ni aún lo recibáis. Dice, y si lo recibes, participas en sus malas obras. No toda doctrina es sana. No porque una iglesia tenga, no sé, 1000 miembros o cosas por el estilo, significa que los que están predicando son verdaderos siervos de Dios. Así como hay verdaderos, también hay falsos. Y Cristo me dijo que en los últimos tiempos aumentarían los falsos profetas y los falsos cristos. En esta área tenemos que ser juiciosos y tenemos que juzgar. Pero para esto, hermanos, tenemos que tener nuestras mentes, nuestras narices, nuestro ser metido en la palabra de Dios. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Por su fruto los vas a reconocer. Mateo capítulo 7, versículo 16. Mire, como un ejemplo, hay una iglesia en México, creo que su sede está en Guadalajara, Jalisco, si no me equivoco, se llama la iglesia La Luz del Mundo. Y el supuesto apóstol de ahí, y para ellos son los únicos y son la única verdadera iglesia, y ninguna otra iglesia es buena y no sé qué tanto, hermano. Digamos, tanto fraude, hermanos, tanta fornicación, tanto hermano, también abuso sexual, hermanos, y aún de menores y cosas por el estilo. El hombre, hermanos, de alguna manera, vieron una manera como traerlo a Estados Unidos, hermanos, y está cumpliendo, hermanos, una condena, porque es un criminal, no es un siervo de Dios. Pero hay gente en esa organización que todavía lo tienen como que, oh no, lo están persiguiendo. Es decir, gente que de veras no puede discernir entre el bien y el mal. Les voy a dar otro ejemplo. Digamos, el fundador de la doctrina del mormonismo, ellos usan más el nombre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Qué bonito nombre, ¿verdad? Qué bonito, como que wow, me ganaron el nombre, ¿verdad? Uno diría, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, pero hermanos, comúnmente se le llama mormones. Hermanos, el fundador fue José Smith, hermano. El hombre tuvo, es decir, más de 10 o 20 mujeres a la vez, algunos de su edad, otras, la gran mayoría menores de edad, algunos hasta, digamos, sí, menores de edad. Es decir, es una falsa doctrina. Aparte de eso, enseñan de que Jesucristo y el diablo eran hermanos. Imagínense nada más. Así, una serie de herejías y cosas por el estilo, hermanos. Y pudiera yo darle más y más ejemplos de diferentes organizaciones, pero más que nada prefiero predicar acerca de Cristo, pero se les doy como ejemplos de grupos que tienen mala doctrina. Tenemos que ver su fruto, ¿verdad? Entonces debemos de juzgar la doctrina. Y también, hermanos, tenemos que juzgar pecados que se cometen, acciones. No podemos mirar dentro de la mente, el corazón de alguien, pero si con sus manos está pecando, entonces esto se debe juzgar. Primera de Corintios capítulo 5 es un ejemplo de esto. Primera de Corintios y capítulo 5. El apóstol Pablo le escribe una carta a los hermanos que viven en la ciudad de Corinto, en el país de Grecia. Esta ciudad todavía existe el día de hoy. Y había un pecado terrible y Pablo dice estas palabras. Primera de Corintios 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles,
tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, Pablo dice, ¿saben qué? Hay un pecado en la congregación de ustedes que es tan grave, que es tan terrible, que ni aun los gentiles, ni aun los paganos hacen lo que se ha hecho ahí entre ustedes. Hay una persona, suponemos que es un joven adulto, que tiene al papá. El papá se ha de haber recasado, no sabemos qué pasó con la primera esposa, si se murió, se separaron, quién sabe. Tiene a su esposa, a modo de que ella sería la madrastra del joven adulto, y este joven adulto está teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre. It's like, qué cochinada, es decir, qué pecado, qué maldad, dice el apóstol. Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿Sí? Todavía se creen la gran cosa, la gran iglesia. Dice, hey, no deberían más bien haberse lamentado, entristecido, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. Es decir, no estoy ahí en Corinto con ustedes, pero espiritualmente estoy con ustedes. He juzgado. ¿Qué hizo? He juzgado, yo lo juzgué al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo dice, hey, eso no se puede quedar así. Hay cristianos que según se quieren aparentar que son muy como que no sé, como muy bondadosos o algo por el estilo. Dicen, no, yo no soy nadie para juzgar. Eres un hijo de Dios. Pablo dice, si hubieran lamentado y lo hubieran juzgado. Con el pecado, hermanos, hay que atacar el pecado, no a la persona, al pecado directamente. Pablo dice, aunque yo no estoy entre ustedes, porque estoy en otro lugar, pero como que estuviera con ustedes, yo ya, dentro de mí, yo ya lo juzgué. A él lo hubieran juzgado, y ¿saben qué? Por lo que hizo, ¿saben? Dice una palabra fuerte, el tal sea entregado a Satanás. ¿Qué significa eso? Significa como que se debe reconocer que esa persona, en vez de seguir a Dios, está siguiendo a Satanás. Entonces declárenlo, este hombre está pues satanizado. Y si se declara de esta manera y se da cuenta por este juicio que se hace en frente de todos los miembros, quizás la persona algún día alcance salvación si se arrepiente de su pecado. ¿Sí? Entonces, tenemos que juzgar el pecado cuando llega a haber pecado. El apóstol Pablo, él siempre predicaba en Hechos, por ejemplo, Hechos capítulo 26, versículo 20. Él predicaba de la siguiente manera. Hechos 26 y versículo 20. Mire cómo predica no solo la fe, pero también el arrepentimiento. Versículo 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, cuando recibimos a Cristo, le pedimos perdón. Pero le pedimos perdón y también nos arrepentimos de nuestros pecados. Así es, las dos cosas van de la mano. Quiero empezar a concluir este tema. La tercera verdad que quiero compartir es la siguiente. Primero dije, hermanos, que no nos sorprendamos con la hipocresía. Lo segundo es que entendamos nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y la tercera es, hermanos, que debemos de ser íntegros. Ahora, podemos preguntarnos, ¿será que vale la pena ser sinceros, ser genuinos, ser fieles, ser verdaderos? ¿Por qué debería usted ser personas auténticas y fieles en vez de ser hipócritas? Y le voy a decir por qué. Si volteamos a Mateo capítulo 13, que es nuestro texto de oro, versículo 43, donde comenzamos en esta tarde,
Cristo dijo lo siguiente. Hablando de los justos, dice así: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. Hermanos, a los justos se nos compara como el sol. Que nosotros estamos no para ser escondidos, pero para resplandecer. No para nuestra propia gloria, pero para la gloria del Padre que nos llamó para servirle a Él. Esto es lo que agrada a Dios. Nosotros queremos brillar para que cuando la gente nos mire a nosotros y quiera preguntar qué hay de diferente en nuestras vidas, nosotros podamos dar testimonio que Cristo es el que nos cambió. Aleluya. Hermanos, debemos de ser íntegros. Debemos primero reconocer que fallamos, que nosotros ofendemos, que nuestros corazones a veces llegan malos pensamientos, podemos llegar a decir o hacer algo, pero hermanos, ya nos demos cuenta, pidamos perdón y que no pase, hermanos, ese día, terminando el día, doblar nuestras rodillas: Señor, perdóname porque yo te he fallado, ayúdame a cambiar y a pedir perdón primeramente a Dios, y si he ofendido a una persona, pues también a esa persona. Hermanos, que ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es la mejor predicación? Es la predicación que se vive. Esa es la mejor predicación. Esa es la predicación que las personas pueden no solo escuchar con sus oídos, pero pueden ver con sus ojos. Ese es el mejor predicación, para que así la gente se acerque a Dios. Mire, quiero decirle que lo importante que tengamos a Cristo en nuestra vida. ¿Cuántos ya lo han recibido? Gloria sea a Dios. Dios es bueno. Pero de repente algunos todavía no lo han recibido. Pónganme atención que lo que le quiero decir. Dios te ama, y Dios te ama tanto que Él ha enviado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, a morir en la cruz por nuestros pecados. Y nuestros pecados nos han separado de Dios, han ofendido a Dios, y por lo tanto, como seres humanos, nos hallamos apartados de Dios. Usted se da cuenta que si usted ofende a alguien, de repente hay una distancia. De repente quizás no se les cuesta saludarse, o quizás peor todavía, no se saludan, se sacan la vuelta, ¿verdad? Si en el matrimonio están así como medios peleaditos, de repente viene el otro y pone la mirada para allá, para que no se miren, ¿verdad? O al momento de ir a descansar en la cama, de repente se dan la espalda el uno al otro, ¿verdad? En vez de buscarse, hermanos, se rechazan. Hermanos, al pecar nosotros estamos rechazando a Dios. Pero Dios es tan bueno que Dios envió lo mejor. Él hizo lo mejor, envió a su único Hijo, al unigénito, a Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Porque Dios no quiere que estemos separados de Él, Él quiere una reconciliación, pero alguien tiene que pagar por la culpa de nuestros pecados. Cristo la pagó. Él derramó su sangre por nosotros. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Si tú crees esto, en esta noche tú puedes recibirlo, pedirle perdón, pedirle que entre a tu vida. Él te ama. Recibe a Cristo hoy, aleluya. ¿Sabes que tarde que temprano todos van a tener que confesar que Jesucristo es Dios? El último texto que quiero compartir se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Mire cómo dice la Biblia. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién exaltó? A Jesucristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Cuántas rodillas? Toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos vamos a tener que doblar la rodilla tarde que temprano. Aún el más perverso, aún la más mundana, aún la persona que sea atea, todos algún día, en el día final, todos vamos a tener que doblar nuestra rodilla. El mismo diablo va a tener que arrodillarse y confesar que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Tarde que temprano, hermanos, tarde que temprano, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Yo escuché que los agricultores que siembran el trigo se dan cuenta al tiempo de la cosecha la diferencia entre el trigo y la cizaña, y se dan cuenta, entre otras cosas, de esta manera, que el trigo a veces es tan pesado, ¿verdad? Es tan pesado como que se dobla, pero la cizaña siempre está derechita, siempre, esa no se dobla, esa no se humilla, esa no se inclina, pero la otra está cargada de tanta bendición que está doblada. Y algún día, hermanos, todos van a tener que doblarse. La cizaña no quiere doblarse, pero llegará el día cuando Cristo venga que va a tener que arrodillarse delante del Señor y confesar que Cristo es el Señor. Confiésalo hoy, recíbelo hoy, aleluya. Y tú que eres cristiano, que ya lo has recibido, no te vayas a convertir en cizaña. No vayas a ser aquella persona que por un tiempo caminó con Dios y después en otro tiempo te apartaste por alguna decepción, por algún mal ejemplo que viste, porque quizás le pediste a Dios algo que Dios no te concedió. Él sabe por qué y cuándo nos da lo que nos da. Él ha prometido siempre estar con nosotros. Él no es nuestro títere para que nosotros le mandemos y le digamos: me tienes que hacer esto y aquello. Él es el Señor soberano que tiene la última palabra, y Él nos va a bendecir a su tiempo y a su manera, porque por eso Él es Dios y nosotros no. Nosotros somos sus siervos, aleluya. Dios está aquí. Dios está aquí. No vayas a hacer un tropiezo para alguien. Le voy a invitar a todos que cierren sus ojos. Vamos a hablar con el Padre Celestial. Él está entre nosotros. Gracias, Dios amado. Gracias, bendito Padre, por todo lo que haces. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a buscar de ti. Señor, perdónanos porque la verdad es que sí fallamos. A veces pensamos cosas que no debemos, o decimos cosas donde ofendemos a alguna persona que está creada a tu imagen. No puede ser. Señor, a veces pues fallamos, la regamos bien feo, Señor. Perdónanos, cámbianos. Pero Señor, gracias porque esto nos duele. Gracias porque esto nos muestra que el Espíritu Santo está con nosotros, aleluya. En esta tarde quiero hacer una invitación especial a alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo. Lo puede hacer. Si tú no has recibido a Cristo, te quiero invitar a que levantes tu mano. Yo te quiero ayudar. No solo a que creas en Dios, pero que lo recibas. Que no seas un religioso, que seas un convertido, alguien que aprende a buscar de Dios y que vive para Él. Aquí está el Todopoderoso. Hermano, si Dios ha hablado a tu vida, ¿por qué no te acercas al altar y dile: Señor, trigo soy, no me permita ser cizaña, no me permita ser tropiezo, ayúdame a ser de bendición.
el altar está abierto. Para